Sin embargo, ellos siguen guardando esos principios porque ellos entendieron que esos principios eran buenos y que su padre se lo enseñó porque lo amaba. Y ellos, por respeto y amor a la memoria de su padre, siguen guardando esos principios porque entendieron que eran buenos. Amén. Entonces, sí, nosotros debemos servir a Dios solo porque Él es Dios. Amén. Porque Él nos ama y porque lo que Él nos aconseja que nosotros hagamos, nosotros entendemos que es para nuestro propio bien. Amén. No por miedo a ser castigados. Porque si lo vamos a hacer nada más, entonces como los hijos que solamente se portan bien delante de su padre, por miedo a que le dé un palo, papá, que damos palo, y que damos jalones de oreja, y que damos jalones de moño, y que damos... Los hijos delante de nosotros nos matan una mosca, pero detrás de nosotros acaban con la comunidad. Entonces no hacen las cosas porque entienden que son buenas, sino por miedo al golpe que le vamos a dar. Entonces así nos portamos muchos cristianos. Y este pueblo no ha sido la excepción. Este pueblo de Israel no fue la excepción. Simplemente le prometían al Señor en la clase pasada que estuvimos hablando de gloria al Señor, de una elección definitiva que fue del hermano Josué, donde él lee el libro de la ley y al pueblo, luego que él lo ubicó a cada cual en su tierra, él le leyó el libro de la ley por ordenanza de Dios y luego de Moisés, le enseñó todos los estatutos del Señor, recordándole, ¿verdad?, todo lo que ellos vivieron y todo lo que el Señor le hizo un recuento desde Abraham hasta que ellos llegaron allí. Y él les dijo, porque ya ellos habían aprendido en Egipto lo que era la idolatría y habían aprendido ya en las ciudades que ellos habían venido conquistando también, habían aprendido lo que era adorar a dioses ajenos. Y Josué se le paró firme y le dijo, miren, nuestro Dios hizo esto, le prometió a nuestro padre Abraham esto, luego a Jacob, luego, y le fue diciendo, luego a Moisés le entregó este libro de la ley y le dijo, y Dios hizo señales, hizo esto, hizo aquello. Ustedes van a elegir a quién van a servir. Si al Dios que sirvieron su padre en Egipto, o a los dioses que ustedes han venido conociendo en el camino, pero yo elijo a Jehová. Yo elijo a Jehová y mi casa también elige a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ellos ahí le prometieron a Josué que le iban a servir a Jehová. Pero Dios le dio una orden a este pueblo de que exterminara estas naciones. Y ellos, en lugar de hacerlo, ellos lo que hicieron fue que se unieron y sirvieron a los dioses que ellos servían y contrajeron matrimonios mixtos con esas naciones, cosa que también Dios le había prohibido. Dios quería que la raza se guardara pura, así como Dios le prohíbe a sus hijos, los cristianos, que una cristiana se case con un inconverso, que un cristiano se case con una inconversa. ¿Por qué? Porque hay diferencia de creencia con relación a la fe. Y eso no combina, eso es como agua y aceite. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos en esta noche a entrar en el desarrollo de la enseñanza, la parte A, en la lección 1, Otoniel derrota a Cusán Risataí. Vamos a leer del versículo 3, 7 y el 8. La maldad y el castigo de Israel. Ana, lee. El capítulo 3 de Jueces, el 7 y el 8. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios. Sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera.
Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Amén. En la época en que los israelitas conquistaron a Canaán, las ciudades cananeas eran monárquicas. Esto quiere decir que ellos se establecían por etnia, por grupos. Por ejemplo, ellos tenían, aquí le decían aquí a los diferentes grupos, el jefe de grupo como caciques, en la temporada india de nuestra nación, ¿verdad que sí? Entonces, ellos tenían jefe de grupo, eran muy organizados, pero también servían a diferentes dioses. Ellos eran politeístas, conocían a diferentes dioses. Y los israelitas venían de peregrinar por el desierto una vida seminómada. Ustedes saben que ellos duraron 40 años vagando en el desierto. No era que el desierto era tan lejos de Egipto. Fue que el Señor, con el propósito de probarlo, lo mantuvo allí dando vueltas, y se establecían por un tiempo en un lugar, luego volvían y se movían a otro lugar, pero haciendo círculos en el mismo lugar. De Egipto a Canaán, a la tierra prometida, lo que habían, hermano, eran 40 días de distancia. Eran 40 días. Los espías fueron y vinieron en 40 días. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto nos da a entender a nosotros cómo nosotros alargamos el periodo de prueba en nuestras vidas cuando nosotros no nos sometemos a Dios. Amén. Es que hay pruebas que son como eternas, que se vuelven eternas en el creyente. Usted dice, pero este hermano no sabe de esas cosas. Gloria a Jesús. A veces son propósitos de Dios para cambiarnos, para cambiar nuestra mentalidad, para que entendamos. Porque son pruebas, las pruebas son eso, pruebas. Pero si nosotros no entendemos la lección, seguimos en esa prueba y morimos en esa prueba como murieron todos los viejos que salieron de Egipto. En el desierto murieron bajo esa prueba. En esa prueba murieron. Gloria al Señor. Entonces, por eso, su contacto con esta cultura era algo nuevo para ellos. Eran sociedades bien organizadas, donde el rey tenía amplios poderes y las diferentes clases sociales y militares, sacerdotales y obreras estaban claramente definidas. Pero también eran politeístas, paganos y arraigadamente inmorales. O sea, no solamente es que eran idólatras, es que practicaban la inmoralidad. Esta era gente sin ningún temor de Dios. Y con esta gente se mezclaron y aprendieron su costumbre. Entonces dice en el versículo 7 que la ira de Jehová se encendió contra Israel y lo vendió en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Gloria al Señor. Mesopotamia comprendía la porción de tierra fértil entre la parte superior media del río Éufrates y la tierra bañada por los ríos Abur y Tigre. Actualmente, este territorio está localizado al este de Siria, al norte de Irak. En cuanto a Cusán Risataim, algunos opinan que era un jefe poderoso cuya intención era aplastar a los cananeos y al encontrarlas a los israelitas los sometió a servidumbre por 8 años. Se podría pensar que la derrota de Israel se debió a que no esperaba un ataque enemigo, pero bien sabemos que la causa radicaba en el pecado del pueblo. No era que había un rey poderoso, ni que esto, ni que lo otro, no. Todo radicaba en el pecado. Porque más terrible de lo que era Balaam, y Balaam no pudo con aquel pueblo.
pero el Señor lo entregaba en manos del enemigo, por ello apartarse de él. Por eso su ira se derramaba sobre ellos en una manera terrible. Dice, y la ira de Jehová contra Israel fue tremenda y los vendió en manos de ese rey. El Señor lo vendió y sirvieron a él por 8 años. Es una pregunta que yo le tengo que se pasó ahorita, se va a decir. ¿Qué significa la prostitución sagrada? La prostitución sagrada. La prostitución sagrada. La prostitución sagrada es cuando el pueblo de Dios, el Señor ve como prostitución o fornicación cuando un pueblo le sirve a otro Dios. Por eso es que el Señor compara el matrimonio de nosotros los humanos con la relación de nosotros con Él. Hay momentos en que el Señor le dice al pueblo de Israel, yo soy tu marido, yo soy tu hacedor. Entonces cuando el Señor habla de la fornicación del pueblo y de la prostitución del pueblo, dice que fueron y se prostituyeron con otros dioses, porque Él ve una relación íntima entre su pueblo y Él. Cuando Dios habla con su pueblo, trata con su pueblo, está teniendo una relación íntima con su pueblo. Asimismo, cuando el hombre con los ídolos, entonces Él lo ve como un acto de infidelidad. Por eso es que se le llama infidelidad. Amén. Amén. Bien, María, con la respuesta. Mi pueblo Entramos en infiel. el versículo, pueden hacer preguntas, hermano, por eso es que clase bíblica. El pueblo clama a Dios y Dios responde. Versículo 9, léalo ahí mismo, María. El pueblo se arrepintió, ¿verdad que sí? El pueblo se arrepintió, comenzó a buscar al Señor. Después de todos 8 años de esclavitud, ¿en qué este pueblo estuvo esclavo? ¿Ya se acordaron que Dios era un Dios de misericordia? Hermano, ¿cuántas veces ustedes han sido testigos de personas que están pasando por una prueba, por ejemplo, de enfermedad o de destrucción en el hogar? A veces se presentan diferentes formas en que el pueblo, en que el enemigo esclaviza al hombre, en que Dios permite que el enemigo se levante en contra del hombre. Y esa persona, cuando usted va y le ministra liberación, es más, ya ellos aprenden y llaman al pueblo cristiano, vengan a orar por mí. Usted va y esa gente se humilla, se quebranta, llora y comienza a venir a la iglesia y dice, ya no me aparto más de Dios. Y de que está libre, que ve que todo está libre, vuelve a caer, vuelve a fallarle a Dios. Y de que vuelve y tiene problemas, y vuelve otra vez, lágrimas, moco y barro, y vuelve el Señor y lo perdona, y ellos vuelven y le prometen a Dios que le van a servir y que ahora sí no van a apartar de Dios y que se levanten. Y desde que están bien, que se sienten fuertes, que ya son y han alcanzado la victoria y están bendecidos, vuelven y le fallan a Dios. Eso estaba pasando con este pueblo. Ellos clamaron, oraron, ayunaron y le pidieron a Dios. La pesadilla del pasado volvía, gloria al Señor. Y volvía el sufrimiento, el padecimiento como esclavo. Y eso es tremendo, hermano. Y volvía el alto trabajo. Y el Señor volvía y lo perdonaba. Amén, hermano José. Ellos estaban siendo esclavizados por un pueblo que lo ponía a ellos. Ellos sembraban y aquel pueblo le cosechaba. Ellos sembraban y aquel pueblo le cosechaba. Todo lo mejor de ellos, aquellos pueblos se lo quitaban. Usted ven a muchos cristianos que trabajan y trabajan y pueden ganar dinero por mamacita y siempre están en necesidad. Sin embargo, usted ve otro que no se gana ni la mitad de lo que se gana el otro y es bendecido, prosperado. Hay un fallo ahí. Dios le está hablando a esa persona por algún fallo, revise. ¿En qué le está faltando al Señor?
que no está viendo los frutos, que no está viendo la bendición, no está disfrutando de la bendición. En lugar de disfrutar de la bendición, otro era que estaban disfrutando de la bendición de ellos. Digan. Amén, que eso es para nosotros mismos. Como por ejemplo, hacer una etapa de asociación. Como dejaron los ídolos atrás, ellos no arrastraron con ídolos, le pidieron a Aarón que le hiciera un ídolo, porque ya Moisés no estaba ahí, pero que no fue Moisés que lo sacó de Egipto, fue Dios. Moisés solo era el cabecilla que Dios había puesto allí. Y así vemos que va pasando, según va desapareciendo el líder, se va el pueblo apartando. Por eso la importancia que el pueblo entienda que Dios, nosotros le servimos a Dios, no al pastor, no al líder de la iglesia. Por eso fue que Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Porque es que si nosotros ponemos la mira en el hombre, vamos a perecer. Amén. Es en Dios que tenemos que poner la mira, porque el mismo Señor dijo que no le tengamos miedo al que puede matar nuestro cuerpo, sino al que puede condenar nuestra alma. Amén. Que no cometamos el error que ha venido cometiendo este pueblo y que muchos de nosotros quizás hemos cometido. Usted ve a veces que nuestros hermanos se nos van de la congregación. Se van de la congregación. ¿Por qué se van de la congregación? Y se van de que a servir a Dios en otras congregaciones. Se van de que a seguir adorando de que el mismo Dios que nosotros adoramos, entre comillas. Pero nos vamos tras aquellos líderes que no nos ponen una dura a servir, que nosotros entendemos que es un yugo que nos está poniendo el pastor, no la palabra. Y que allí nos dan una libertad. Y que allí podemos hacer tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque ponemos la vista en el hombre. Pero cuando descubren allí la falla de aquel líder, ya están aquí a disgusto. Y ya por vergüenza no retornan a su lugar de origen. Por vergüenza. Eso es amén. Yo se lo digo, hermano, porque he sido testigo de personas que se han ido de aquí, por ejemplo, por no mencionar otro pueblo, que se han ido de aquí. Que me han dicho, me ha pesado en el alma haberme ido, pero por vergüenza no vienen, porque es más grande la vergüenza de lo que diga el hombre que el amor a Dios. Amén. Que el arrepentimiento genuino. Amén. Eso es peligroso cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre. Muy peligroso. Gloria al Señor para siempre. La otra cita bíblica, Primera de Crónicas 4:13. ¿Alguien dijo amén cuando yo la digo? De la misma familia de Caleb. Entonces Jehová levantó a Otoniel, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él, dice el versículo 9. Y dice en el versículo 10 que él gobernó a Israel. Vamos a leer el 10 y el 11. Dios les da la victoria y el reposo. Versículo 10 y 11, Diana. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Ese guerrero terrible que fue Caleb. Era el hermano menor de Caleb. Hijo del hermano menor de Caleb. O sea, era sobrino de Caleb. Hijo del hermano menor de Caleb. Sobrino de Caleb. O sea, que era de una descendencia de guerreros fieles. Este muchacho era de una descendencia de guerreros fieles. Sin embargo, aunque nosotros no debemos, hermano, de ignorar el valor incalculable de un hombre de Dios, de un varón de Dios. Y como decían los otros días en el coro cuando venían del paseo, el pastor es un pastor bueno, ¿verdad que sí? Muy bueno, no podemos dejar de reconocer sus cualidades. Pero la gloria toda es de Dios. Porque no dice que fue Otoniel que libertó al pueblo, sino que Jehová le dio la victoria. Que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. Amén. ¿Otoniel solo va a enfrentar a ese pueblo? Claro que no.
pueblo. Tuvo que haber una humillación en el pueblo. Tuvo que haber un reconocimiento en el pueblo. Y tuvo Dios que escoger a alguien del pueblo para él derramar su espíritu y mostrar su gloria. Amén. Y darle la victoria al pueblo. Hay que darle honra a aquellos hombres de Dios y a aquellas mujeres de Dios. Pero la gloria toda es del Señor. Amén. Hay que darle los méritos a que se lo merece. Mismo Jesús dijo, denle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Gloria al Señor. No nos equivoquemos con esto. Algunos comentaristas que siempre nosotros se va a hacer alusión a esos comentaristas que no son cristianos, que no creen en Dios, que no quieren darle la gloria a Dios bajo ninguna circunstancia, declaran que esas victorias que obtuvo el pueblo fue porque estos hombres eran grandes guerreros. Sí, muy buenos guerreros. Ese pueblo de Israel tiene historia de guerreros, hermanos, que hubieron entre ellos gente que acabaron hasta con quijadas de animales, peleaban. Eso era terrible. Esa gente no se amedrentaban ante nada, y era para adelante que iban, y para adelante duró matando gente. Gloria al Señor. Entonces sigue diciendo en el versículo 11, cifra que probablemente deba ser tomado como un número redondo, el número 40, él dice que él estuvo gobernando como juez 40 años, ¿verdad? Entonces, es una cifra probablemente que deba ser redondo, como un número redondo, la medida de una generación bíblica, Otoniel juez entre su pueblo durante estos 40 años, tiempo en el cual hubo reposo y paz en Israel. ¿Hasta cuándo hubo reposo y paz en Israel? Por 40 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que Otoniel estuvo vivo. Hasta que Otoniel estuvo vivo. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la causa de este pueblo corromperse? Lo hablamos al principio, en la introducción. Diga, María. Que hicieron alianza con otro pueblo. ¿Y por qué ellos hicieron alianza con esos pueblos? Por desobedecer. ¿Pero qué fue lo que desobedecieron? A Dios, porque Dios le dijo. ¿Pero qué fue la orden que le dio Dios? Dígame. Porque ellos se fueron detrás de los baales que ellos... Ajá, dígame, José. Para ella adorar a esos dioses, dígame, Rosa. Que Dios le mandó que mataran. Que Dios les mandó que mataran a esos pueblos, que no dejaran a nadie vivo. Si ellos lo matan a todos, ellos no encuentran a quién imitar, ellos no encuentran con quién unirse, ellos no encuentran con quién casarse, ellos no encuentran a quién idolatrar. Amén. La desobediencia fue que no exterminaron esos pueblos en su totalidad como Dios les ordenó. Amén. Esa fue la desobediencia del pueblo. Entonces, esa sola desobediencia trajo como resultado toda la demás desobediencia. Hacer alianza con esos pueblos, adorar a los dioses que esos pueblos adoraban y unirse en familia con esos pueblos. Ser una sola. Dios bendiga a los cristianos que dicen que cuando se le dice, hermano, usted no debe hacer eso. Ese es el único defecto que yo tengo. Hay otros que tienen otros peores. Usted nada más necesita desobedecer en uno para que lo demás sea una cadena. La cadena comienza con una sola ruedita. Si no se comienza la primera ruedita, la cadena no se termina.
pero que empiezan pequeñas y van creciendo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Araceli, búscame a Jeremías 27:6. Se disfrutaron de 40 años de paz después de la victoria que Dios le dio a Otoniel sobre el rey de Mesopotamia. Una vez más se olvidaron de su fidelidad. Dice la Biblia que nuevamente los israelitas volvieron a hacer lo malo, volvieron a desobedecer a Dios. Y el Señor lo entrega de nuevo. Vamos a leerlo de nuevo, esta parte aquí, el versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Dios escoge a Eglón para castigar a Israel. A veces nosotros, hermanos, estamos arrepintiendo algo y no entendemos que a veces son propósitos de Dios. Amén. A veces usted va a orar por una gente que está pasando una situación difícil y esa persona no necesita que le reprendan un demonio. Esa persona lo que necesita es que clamemos para que Dios le haga entender que tiene que humillarse. Y nosotros debemos clamar por misericordia por esa persona, porque a veces vemos el diablo donde no está el diablo. Amén. Un poquito, porque quiero desarrollar toda la clase. Que por eso es que nosotros tenemos que pedir al Señor discernimiento. En la siguiente lectura, personas que no fueron creyentes, pero que fueron elegidos con Dios con un propósito. Jeremías 27:6. Amén. Y ahora yo. Amén. Sí, Y que él le había entregado toda la tierra. Amén. De Israel. Pero esto también es fruto de la desobediencia del pueblo. El Señor los saca a ellos de su tierra de bendición para llevarlos como esclavos al rey Nabucodonosor. Un rey, hermano, que era pagano. Pero el Señor le dice: mi siervo, porque todo el que tiene que hacer lo que Dios manda se convierte en siervo de Dios, así sea el mismo diablo. Amén. Esa es la palabra. Amén. Y mire que Dios tuvo un tratado con Nabucodonosor, porque Dios le dio un mensaje a través de Daniel que se cumplió. Y cuando él no le dio la gloria a Dios, que Dios lo convirtió en bestia, ustedes conocen esa historia, dice que después reconoció que de Dios era la gloria, la majestad, el imperio. Y él volvió de nuevo al reinado. Dios puso temor y conocimiento de él en su corazón. Amén. Isaías 45:1. Amén. Vuelve de nuevo a Jerusalén. Amén. Amén. Y Deuteronomio 34:3. Amén. Deshabitada debido a que Josué la maldijo. Recuérdense, esta ciudad fue la ciudad donde estaban los muros de Jericó. Y que el Señor maldijo aquella ciudad. Dijo que más nunca sus muros serían edificados. Sin embargo, en su momento, el Señor la toma, aquella ciudad, para lugar de refugio. Amén. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Los moabitas eran descendientes de Moab, hijo de Lot, por su unión incestuosa. O sea, ustedes saben que cuando Dios manda sacarlo de Sodoma, de Gomorra, su mujer no obedeció a la orden del ángel de que no mirara para atrás, y por mirar para atrás se volvió estatua de sal, y él tuvo que seguir hacia adelante con sus dos hijas. Al llegar a una tierra deshabitada, aquellas muchachas pensaban que ellos eran los únicos habitantes que habían quedado sobre la faz de la tierra. ¿Cómo sabían que su padre no se iba a acostar con ellas
embriagaron. Se pusieron de acuerdo y lo embriagaron. La primera noche se acostó una con él, la mayor, y la segunda noche la menor. Y de ahí vienen, de la hija de la mayor vienen los moabitas, Moab. De ahí vienen los moabitas. Esta gente se dedicaron a hacerle la guerra al pueblo de Israel. Y en el tiempo anterior a la conquista, cuando el pueblo acampaba en los campos de Moab, Balac, rey de Moab, preocupado por los éxitos de los israelitas, llamó al profeta Balaam para que los maldijera. La historia narra que al final el profeta terminó bendiciendo a Israel, en número 22-25, ustedes conocen esa historia. El territorio moabita estaba ubicado inmediatamente al otro lado del Mar Muerto, por lo que no fue difícil para Eglón, que contó con la ayuda de los moabitas y los amalecitas. Se habló en la otra clase de los amalecitas, de Amalek. Amén. Ya ustedes conocen esa historia, que Amalek se reunía con todo lo que él sabía que le iban a hacer la guerra a Israel, él era su aliado. Ojalá fueran sus enemigos, ellos hacían alianza con ellos, porque iban a hacerle la guerra. El trabajo de Amalek era hacerle la guerra a Israel, y los moabitas también. Está hablando de pueblo enemigo agresivo en contra de Israel. Gloria al Señor. Entonces, esta coalición derrotó fácilmente a Israel y tomó posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras, de modo que los hijos de Israel fueron esclavos de los moabitas durante 18 años. Durante 18 años, hermano, contra un pueblo que el Señor le había dado la victoria una y otra vez. Una y otra vez. ¿Usted sabe lo que fue el Señor derribar esos muros solo con la alabanza del pueblo? Y enviar rayos del cielo para matar gente, piedra y de todo. Dios mostrar su maravilla y luego entonces el pueblo caer en manos de ellos como esclavos por la desobediencia del pueblo. Mira, hermano, yo digo que el que se descarría lo primero que pierde la vergüenza. ¿Saben por qué? Porque a mí me daría vergüenza. Cuando yo veo a una mujer mal vestida en la calle, yo nada más digo, gracias Señor que tú me salvaste. Y cuando el diablo quiere venir a enfriarme, yo me acuerdo, yo digo, no, esa vergüenza no la voy yo a pasar. Es más, cuando yo me arrepentí, yo recuerdo que yo me dejé realizar y los cabellos se me cayeron todos. Todo, se me quebraron todo por el tronquito. Y me cayeron arriba un grupo de amigas que ya eran cristianas. Y tú te metías, entonces yo quería que tú te metieras evangélica, pero no para que tú te pusieras tan fea, porque tú te encuentras demasiado fea. Y me cayeron arriba. Y esos cabellos duraron muchísimo para crecer, mi hermano. Esos cabellos, ya usted sabe, estos cabellos crespos no son como los lacios. Usted hoy se los recorta por aquí y a los 2 o 3 semanas ya está bajando. No, el cabello crespo dura mucho para crecer. Y aunque crezca, se nota menos porque el que se quiere, el mismo se abraza. Ay, hermano, y a veces cuando el diablo me quería tentar, ya yo siendo predicadora, que el diablo me quería tentar pasándome un alisado. Porque yo digo el diablo porque ya Dios me había libertado de esa esclavitud. Es una esclavitud, hermano. Es esclavitud. No es que yo no me quiero meter canita, pero para taparse la tiene todos los días, para pasarse la brocha. Es una esclavitud. Sea libre. Gloria al Señor. Y yo pensaba, y después que hay tanta gente que dicen que yo soy cristiana de la de verdad, y yo ahora me aparezco como un alisado, ¿con qué cara yo lo voy a mirar? Por vergüenza, hermano, yo no me voy a alisar más nunca por vergüenza. Luego el Señor, cuando Él le pareció, mis cabellos me crecieron y ustedes ven, ¿verdad? Yo me encuentro preciosa.
Pastora, un poquitico, un chinchín. Yo decía que yo hablo mucho, por favor. Inclusive familiares míos, yo tengo una hermana que me dijo a mí, mientras tú no te pases un alisado, a mi casa no venga. Pero el resto de la familia me decían, pero tú sí te ves linda con tu cabello natural, te ves mejor. ¿Ustedes me están entendiendo? Pero yo, a mí eso no me... Dios me sanó mi corazón y a mí no me importa lo que digan. Me entristecía con mi hermanita porque mi hermanita, cuando me lo decían gente de adentro, que me ponían como condición eso, y amigas muy personales mías, que me ponían como condición eso, el diablo me tentaba, me sentía sentada. Y hasta la esposa de quien era mi pastor me decía que yo tenía que ponerme bonita y esto y lo otro. Me sentía tentada, hermano, porque cuando un cristiano le está diciendo a usted que haga una cosa y usted dice, pero este es más viejo que yo, este es mi papá en el evangelio, sí. Usted se siente tentado. Pero yo pensaba en lo que ya habían testificado de mí, cómo Dios me transformó desde que me arrepentí. Amén. Y por vergüenza no lo volví a hacer. Amén. No quiero que se malinterprete. Yo no conmigo la misma suerte suya. Yo me dejé de mi pelo siguió igual, normal, porque yo seguí sacando, no me dejé de secar. Seguí secando. No quiero que se malinterprete. Yo digo, que Diana dijo que no. Pero tampoco hay que ser lista, debemos de juzgar. Aquí se ha hablado muchas veces de que el pueblo no juzgue al que haga lo que haga. Nosotros somos los que tenemos que estar convencidos de eso. Nosotros somos los que tenemos que estar convencidos de eso. De lo que no debemos hacer y debemos hacer. De lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer en Dios. Amén. Ahora, del que se descarría, lo primero que pierde la vergüenza, es lo primero que pierde. Lo primero que pierde. Lo primero que pierde, la vergüenza. Porque yo le he dado testimonio a la gente de que Dios cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de vestir, cambia mi manera de comportarme, cambia mi vocabulario, que después ya a mí me dé trepito, que me vean hablando, diciendo mala palabra, vistiéndome como quiera y haciendo lo que no debía hacer. Después que ya Dios lo libertó a usted del cigarrillo, del ron, de la prostitución, de la fornicación, usted vuelve otra vez a caer en esas cosas, hermano, usted ya perdió la vergüenza. Porque Pablo dice que nosotros, de lo que nosotros hacíamos antes, nosotros nos avergonzamos. Entonces, si volvemos a caer con eso, ¿qué perdimos? La vergüenza. Perdimos la vergüenza. Yo le digo al Señor en mi oración, Señor, no me dejes este. Hay situaciones que son difíciles. Y entonces, si nos salimos del camino del Señor, vamos a quedar en vergüenza. Así es. El enemigo lo va a acusar. Y los aliados se van a ayudar también a nosotros. Así es. Entonces, lo que debemos es orar los unos por los otros, y también ir dejando que el tiempo y el camino que Dios nos va a liberar. Amén. Pero como decíamos al principio, tenemos que tener identidad de cristiano. Tenemos que tener identidad de cristiano. Hay cristianos que no tienen identidad de cristiano. No tienen identidad de cristiano. No son conocidos, no son carta leída. Independientemente de que nosotros hagamos juicio o no hagamos juicio, nosotros no estamos llamados para hacer juicio, pero no son carta leída, como dice el apóstol Pablo. Tanto por sus malos testimonios, como también por su conducta y por su cultura que llevan de vestimenta y de todo, hermano. Porque el hábito no hace al monje, pero lo identifica. Amén. El hábito no hace al monje. Eso es la monja que se sacan barriga. Usted sabe las pastores que caen en adulterio y en fornicación, como un saco y una corbata ahogándose. Las mujeres que caen en adulterio con una falda larga y una blusa larga, eso no lo hace cristiano, pero lo identifica. La bata blanca no hace al médico, pero si usted entra a una clínica y ve a un hombre con una bata blanca, ¿tú te dices qué es? Médico. De que usted ve a una persona con una mujer con una bata blanca, ¿tú te dices qué es? Una doctora o una enfermera. No lo hace médico, no lo hace profesional, el uniforme no hace profesional, pero lo identifica. Así los hijos
Amén. Comenzaban con pequeñas alianzas. ¿Usted cree que el adicto al ron, lo alcohólico, el primer día se beben una botella de ron? Hermano, cuando prueban el primer trago, llegan en la cara y dicen esto sí pica. ¿Y cómo que se lo beben? Pero como tienen están compartiendo con amigos para sentirse en familia con los amigos, se toman el otro. Y la primera vez nada más se toman 2 tragos. A veces nada más llegan a 1. La segunda vez ya toman 2. La tercera vez se toman 3. Ya cuando van, ya hacen competencia con los bebedores. Porque todo es un inicio. Simplificar los pecados en nosotros. Tener las cositas por tamaño de que si es chiquitica, Dios no va a ver y que Dios no nos va a condenar por eso y lo vamos adaptando a nuestra vida. Se va poniendo ese poquito y luego el otro poquito y luego el otro poquito, hermano, y ya no sabemos quiénes somos. Eso pasaba con este pueblo. Dios le decía que lo matara. Ellos fueron dejando viva a la mujer bonita. Los niños, Dios le decía, mátenlo a todos. Y iban dejando vivo a los que ellos creían que tenían que dejar vivo. ¿Y después qué pasaba? ¿Sobre nada? No, hombre. Porque nosotros no tenemos que hacer lo que ellos hacen, pero como lo dejaban vivo, hacían alianza y terminaban haciendo lo que ellos hacían. ¿Qué provocaban? Que el Señor los subyugara bajo ellos mismos y entonces provocaban a Dios a ira. Amén. Amén. Un poquito de levadura, dijo Jesús. El versículo 15, el 15 lo voy a leer aquí. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahó, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Aquí hay una descripción que se da sobre este hombre y vamos a buscar en el libro de Jueces 20:16, en el mismo libro que estamos, alguien que me lo busque rapidito. Jueces 20:16, el primero que lo encuentre, dígame, léelo. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda en un cabello, A un cabello y no erraba. erraba. Esta gente, en el libro Primera de Crónicas, dice que los benjamitas, estos eran descendientes de los benjamitas tenían esta cualidad, que ellos tenían fuerza en las 2 manos, ellos tenían esta bendición. Dice que aquí habían 700 hombres que tenían esta cualidad, y estos eran de la familia de los benjamitas también. Y oye, dice que con las 2 manos, con cualquiera de las 2 manos que ellos tiraran, usaran la onda, dice que a un cabello ellos le tiraban una piedra y la piedra caía. El cabello caía. Eso era una bendición. Entonces, este guerrero, ¿cómo que se llama? Ahó, era de la familia de Benjamín, era de los descendientes de Benjamín. Entonces Dios levantó, gloria al Señor, aquí se repite la historia. Ellos vuelven y se humillan. Ya duraron ahora, ¿cuántos años? 18 años. A los 18 años ellos se acordaron que Dios estaba ahí. Y que Dios no los llevó a esa tierra para esclavizarlos, sino para que la disfrutaran. Y volvieron y se humillaron. Vuelvo el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Aquí vuelve el pueblo arrepentido, llorando, ayunando.
clamando a Dios por misericordia. Y la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, levanta a este valiente guerrero, Ahab, que era zurdo, tenía la bendición de ser zurdo. Gloria al Señor. Y esta condición la usó el Señor para liberarlo de la mano de los moabitas. Vamos a ver ahora la táctica que utilizó este zurdo. 16, del 16 al 26. Esta lectura es larga. Necesito que una gente que lea rapidito, como una de las maestras la ley. Del mundo, con ciertas cosas, con cierta forma que ellos tienen, y se quedan así, y el Señor, no entendemos nosotros que el Señor usa eso mismo en beneficio de su obra. Por ejemplo, a las personas que son sanguíneos, que son rápidos, que, gloria al Señor, se mueven rápido, que a veces son desesperados, eso el Señor lo usa en su obra, a beneficio de su obra. Porque se requiere a veces en el pueblo gente que empujen al otro, que arrastren al otro, que le griten al otro. Porque si todo el pueblo, hermano, es tranquilo, es pacífico, es de un ánimo, de un temperamento, hermano, el pueblo no va a avanzar. Necesita gente que sea rápida. Entonces Dios lo trae al Evangelio y lo deja así, con ese temperamento. Le cambia algunas cosas malas que ese temperamento arrastra, pero le deja ese temperamento ahí. Por eso es que Dios no cambia los temperamentos. Porque se necesita el pacífico para apaciguar al sanguíneo, pero se necesita el sanguíneo para avivar al pacífico. ¿Usted me entiende? Para que haya un balance. En este caso no es temperamento, en este caso es una condición en su cuerpo que no tiene nada de malo, era una bendición. Este hombre era zurdo. Entonces él usó eso para que el rey no sospechara, lo usó a su favor. Porque generalmente el que usa una arma no se la pone en el lado derecho, se la pone en el lado izquierdo, porque es para moverse rápido y alar, así se le hace más difícil. Es en el lado izquierdo que se pone. Al él ponérsela en el lado derecho, nadie iba a sospechar que él llevaba un arma del lado derecho. ¿Usted me entiende? Por eso, él puede moverse con agilidad. Y a mí me gusta ver cómo él planifica. Dios le da sabiduría al hombre. Dice que este hombre era grueso. Y él hizo el arma de un largo que él calculó a dónde tenía que llegar esa arma en ese cuerpo, porque si la hacía corta, nada más lo iba a herir hasta donde hubiera grasa. Y él necesitaba llegar donde estaban los órganos para asegurarse de que lo iba a matar. Parece que este hombre, ellos tenían hermanos, cuando un pueblo era esclavo de un reino, esclavizaba a un pueblo, ese pueblo trabajaba para ese rey, a ese rey tenían que ir a llevarle tributos y regalos. Y parece que Ahab era del grupo que le llevaba a él esos regalos. Y ellos aprovechan y el pueblo hebreo se aprovecha y le dice, llévale esto al rey, pero era con su segunda, ¿verdad que sí? Era con su segunda intención. Y él va. Y sabiamente le dice a los que lo acompañan, váyanse. Entonces entra y le dice al rey, él se devuelve, él le pide a los compañeros y le dice al rey, tengo que decirte algo de parte de Dios. Este hombre, esta gente, ustedes saben que ellos practicaban la adivinación y ellos creían en que su Dios se hablaban. ¿Verdad que sí? Entonces, él no habló mentira, hermano. No podemos justificarlo, porque lo que él le fue a dar fue de parte de Dios. Fue a darle muerte de parte de Dios, porque dice que fue Dios que lo levantó. Amén. Ahora él lo que no le dijo que fue lo que Dios le mandó. Porque él no tenía que hablar para darle lo que Dios le mandó. Él fue y le dio
blanca que llevaba, que eran las armaduras que se usaban antes. Y dice que le entró hasta donde le entró la mano, allá adentro. Yo me imagino que él le hizo así, le dijo, aquí no, este no va a quedar vivo. Yo me imagino a él diciéndole, eso te mandó Jehová. Eso te mandó Jehová. Y dice que salió calladito y cerró la puerta. Y se fue. Algo que a mí me gusta es que el Señor siempre se la luce delante de los ídolos. Porque este hombre había hecho una casa de verano frente a sus ídolos. Y allí frente a sus ídolos, los ídolos no lo libraron. Aleluya. No hicieron nada. Allí murió. Y los guardas que estaban afuera esperando pensaron que como él no salía, quizás estaba haciendo alguna necesidad, quizás. O que quizás se había quedado dormido, pero pasó el tiempo y no salía. Cuando entraron, y el hombre estaba frío. Cuando quisieron gritar, ya yo estaba preparando a los otros guerreros para venir a acabar con todo ello. Amén. Gloria al Señor. Del 27 al 30. Dios les dio victoria y reposo. En el este de Benjamín. Seirá era una región montañosa que se extendía hasta el territorio de Efraín, y fue precisamente desde el monte de Efraín que Ahó tocó el cuerno, con el que convocó la batalla a los hijos de Israel para que descendieran con él a conquistar el territorio perdido. Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en nuestras manos. En el 28 le dijo al pueblo, y este lo siguió confiadamente saliendo de Moab, como todo un guerrero y siervo de Dios. Ahó alentó a su tropa y les infundió confianza, asegurándole que la victoria contra el enemigo era segura. Aleluya. Entonces entraron con gritos de victoria a la capital moabita, donde el pánico y la confusión había hecho presa de sus ciudades, quienes no pudieron hacer nada frente a la arremetida de los israelitas, al parecer llenos de pánico por la muerte de su rey. Imagínate. Si ya el rey, mataron primero al rey, si al último que matan siempre es al rey. Ya el miedo, por eso es que Dios aconseja a sus hijos que no tengan miedo. Porque el miedo nos llena de pánico y el pánico nos paraliza. Eso fue un punto a favor de ellos, de los israelitas. Amén. Y dice que murieron en aquel día como 10,000 hombres. Con eso fue suficiente para que ese pueblo se tuviera tranquilo. Y allí estuvieron ellos en paz en su tierra por 80 años. En esta lección hemos aprendido que la desobediencia provoca la ira de Dios, que la rebeldía, gloria al Señor, provoca la ira de Dios, pero que la misericordia de Dios es inmutable. Que a pesar de la rebeldía del pueblo, Dios permanece fiel. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permanece fiel. Eso no nos garantiza que no nos va a castigar. Porque hemos leído en esta noche esta historia de, por lo menos estas 2 veces, que el pueblo se puso de espalda a Dios, donde Dios permitió que el enemigo los esclavizara. En la primera ocasión por 8 años, en la segunda ocasión por 18 años. Esa es una lección que nos tiene que enseñar, nos tiene que poner a nosotros a meditar. Que también estoy caminando ante la presencia de Dios. ¿Qué estoy haciendo para provocar su ira? ¿Y qué debo hacer para mantener mi integridad y mi relación con Él y mantenerlo a Él contento? No es que ninguna obra que usted haga, usted no tiene que hacer ninguna obra.
para mantener a Dios contento. Usted lo que tiene que serle fiel a Dios. Amén. Serle fiel a Dios. Entender que usted le sirve a Dios. No por las cosas buenas que usted ha recibido, ni por los favores que usted le ha recibido, ni porque hay un infierno para evitar un castigo, sino porque usted le ama. Amén. Tenemos que ser agradecidos de Dios. Amén. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que tener un corazón lleno de gratitud. Pero más que gratitud tenemos que tener lealtad, fidelidad a nuestro Dios. Porque Él es Dios. Solo porque